El Rey ya viene. Es el énfasis de todos los mensajes que se han dado este mes de noviembre. Con toda seguridad estamos de acuerdo con los demás pastores que es imposible agotar el tema. Y humildemente reconocemos que aún nos falta mucho para lograr una comprensión siquiera mínima de lo que será ese gran evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, esto nos anima a pedirle al Señor cada día que Él nos muestre, que cada uno de nosotros busquemos más conocimiento con respecto a su segunda venida. El domingo pasado el pastor Joel expuso un tema muy hermoso, un tema que tal vez a todos nos agradaría leer y releer: las bodas del Cordero. De hecho, el término bodas es un término muy hermoso, es muy significativo. Y ese momento será, hermanos, sublime. No hay palabras para describir cómo serán las bodas del Cordero. Mientras que aquí en la tierra sucederán eventos terribles como la gran tribulación, la iglesia del Señor estará en este acontecimiento tan grato, tan hermoso, que son las bodas del Cordero. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para eso? ¿Nos preparamos para la segunda venida de Cristo? Si soy consciente que Cristo va a venir, entonces me preparo para esa segunda venida. El pastor Joel habló sobre las bodas del Cordero. En esta mañana me toca hablar sobre un tema que siempre eludo. Siempre eludo este tema del cual voy a hablar. Y no es que voy a hablar sobre la suegra, sino que voy a hablar sobre este tema que el rey resiste a un rival. El rey resiste a un rival que es el anticristo. Siempre me rehúso a hablar sobre este tema precisamente por el nombre. El nombre lo dice todo, anticristo. Nosotros predicamos a Cristo, pero resulta que la palabra de Dios misma nos habla acerca de la presencia del anticristo o de anticristos. Y porque está en la palabra de Dios, les confieso que iba a haber otro tema de la segunda venida. Sin embargo, me tocó a mí este tema, sentí como un quebrantamiento y dije, está bien, necesito también conocer más sobre este tema. Y en esta mañana entonces voy a tratar y hacer todo lo posible para comprimir este tema tan interesante que es el anticristo y cómo la iglesia, al final de este mensaje, vamos a ver cómo la iglesia, vamos a hacer un llamado a la iglesia para que podamos juntos más bien darnos cuenta de esa presencia tan funesta que es el anticristo. Si abrimos la palabra de Dios en 1 Juan 2, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hasta ahí el primer pasaje que vamos a ver en esta mañana. Mis queridos hermanos, es probable que ustedes hayan escuchado esta palabra varias veces: el anticristo. Y hay, digámosle así,
muchas conjeturas con respecto a este personaje. Algunos hasta son de película, pero creo que Satanás se ríe de ese tipo de cosas, porque muchas veces están lejos de la verdad. Porque presenta a un personaje grotesco que no es nada parecido a la verdad. Muchos han dado ciertas predicciones con respecto al anticristo y han dicho es tal, o es tal institución, o es tal persona. Cuidado, ya nació en tal lugar el anticristo. Pero hermanos, la palabra de Dios no nos impulsa a decir ese tipo de conjeturas. De hecho, yo no estoy parado aquí para decir quién es. No, hermanos. Queridos hermanos, aquí en el libro de Juan encontramos, en primer lugar, los anticristos mencionados por Juan. Y fíjense ustedes que no se refiere a una persona solamente, sino que Juan dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Esta palabra llama la atención porque ya desde la época de Juan, fíjense, desde la época de Juan, ya dice, ya es el último tiempo. Estamos hablando de la primera época de la iglesia. Y Juan dice claramente aquí, ya es el último tiempo. Y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es llamativo la forma en que Juan está hablando y diciendo, cuidado, ya es el último tiempo. Hace 2000 años que Juan dijo esto, hermanos. Hace 2000 años que Juan dijo, ya es el último tiempo. ¿Por qué, hermanos, debemos pensar que en la época de Juan ya decía, ya es el último tiempo? Porque cada lapso de la historia, hermanos, cada punto de la historia, Dios quiso que su pueblo le espere, como si fuera a venir el día de hoy. El día de hoy tenemos muchas cosas. El día de hoy tal vez tengas algo importante que hacer. El día de hoy tal vez tengas un proyecto de vida, alguna persona que está enferma. Tal vez tengas que enterrar a alguien. El día de hoy tal vez tu mente, tu vida está pasando por una situación al cual no puedes remediar humanamente. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra, ya es el último tiempo. Eso significa que debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy mismo, ahora mismo. De hecho, puede venir hoy mismo. Juan nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan sencillamente se refiere a aquellos que han dejado la doctrina de nuestro Señor y se han vuelto en contra de las enseñanzas de nuestro Señor. A eso se refiere, han salido de nosotros. Es decir, esas herejías que se hablaban en aquel tiempo y que muchos enseñaban, salieron de la propia iglesia. Hoy debemos tener en cuenta en estos últimos tiempos toda la proliferación de doctrinas que hay a nuestro alrededor y que muchas veces se instala dentro de la iglesia. Hoy tenemos que abrir los ojos, hermanos. Hoy tenemos que ver un poquito más la palabra de Dios como hijos suyos para entender mejor, para captar mejor
el hecho de que estamos en los últimos tiempos y hay muchas falsas doctrinas. Juan dice, salieron de nosotros. También Primera de Juan, el capítulo 4, 2 y 3, nos dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Conforme hemos leído en 1 Juan, el capítulo 2, dice Juan que el espíritu del anticristo ya está en medio nuestro, ya está en el mundo. Tenemos que tener cuidado en pensar solamente en que el anticristo será un personaje que vendrá en el futuro y nos vamos a dar cuenta quién es ese personaje. Juan nos dice que ya está entre nosotros, que hay muchos anticristos porque hay muchos falsos maestros o falsas doctrinas. Abramos los ojos, hermanos, como iglesia en este tiempo y que podamos captar ese espíritu que está en contra de las enseñanzas de nuestro Dios. En segundo lugar, y este es el último segmento, pero quisiera que podamos captar cada palabra que se dice en los 3 libros que voy a mencionar en este momento. El anticristo que pretenderá ocupar el lugar de Dios. La palabra anticristo significa en contra de Cristo. Pero hay algo más dentro de esta palabra. En el original significa en lugar de Cristo. Eso es más llamativo todavía, porque cuando dice en lugar de Cristo, significa que quiere ocupar el lugar de Dios. El anticristo es un imitador de Dios. Desea ser alguien que copia a Dios, una réplica de Dios. De hecho, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios porque él quería ser como Dios, pero eso es imposible. Veamos el anticristo que pretenderá ocupar el lugar de Dios. En Mateo 24, Jesús nos habla y nos dice, nos habla de estas personas con las mismas características que hemos mencionado en el libro de Juan. Mateo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Queridos hermanos, las palabras señales y prodigios y escogidos nos dan una pista sobre el contexto en el que estos falsos cristos se desenvuelven. Ellos se desenvuelven dentro de este contexto, la iglesia. Atrapar a la iglesia, llevar a las ovejas que pertenecen al Señor, porque los que están afuera ya le pertenecen. Se levantarán falsos profetas que harán señales y prodigios, nos dice la palabra de Dios. Somos tan propensos a seguir a personas que hacen señales y prodigios. Sí, hermanos. Estoy seguro que si alguien entra aquí y hace una especie de milagro, todos vamos a querer seguirle a esa persona. El ser humano es muy propenso a alguien que soluciona, es propenso a seguir y a rendir halagos y pleitesía a alguien que soluciona problemas. Y de eso se trata el anticristo.
alguien que tendrá esa capacidad, esa virtud de solucionar problemas. Veamos un poquito más en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 al 7, para tener en cuenta este pasaje bíblico, hermanos. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 al 7. Nos dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene o lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El pasaje es mucho más largo, pero quiero parar aquí. Solamente para decirles que el apóstol Pablo también decía que el día del Señor está cerca, al igual que Juan, que ya hablaba de los últimos días hace 2000 años atrás. El apóstol Pablo decía que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, porque ese día no vendrá, el Señor no vendrá todavía, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es toda enseñanza es toda rebeldía en contra de Dios. Todo lo que se opone a Dios es apostasía. Y mis queridos hermanos, si nosotros analizamos este tiempo, cuántas cosas se oponen a Dios, cuántas enseñanzas se oponen a Dios, cuántas costumbres que se convierten más adelante con el transcurso del tiempo en leyes que se oponen a Dios. Hoy estamos viviendo eso. Y el apóstol Pablo nos dice, como mirando el futuro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nadie les engañe. También la palabra de Dios dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo o el espíritu del anticristo. Aquel que se opone a Dios. No solamente se opone a Dios, sino que se hace pasar por Dios. Ustedes y yo ya sabemos, hermanos, que nadie puede ocupar el lugar del Señor. Hay muchas cosas que tal vez ocupen el lugar de Dios en nuestra vida. Tenemos tal vez muchos ídolos. Que pueden ocupar el lugar en nuestro corazón. Pero este personaje en particular, llamado Anticristo, y que va a aparecer en un momento dado, demandará adoración. Y acá el apóstol Pablo dice algo interesante, tanto que se sienta en el templo de Dios. El Señor Jesucristo nos habló en Mateo 24 acerca de la abominación desoladora del tiempo de Daniel, o que Daniel había profetizado,
¿Qué era esta abominación desoladora? La palabra abominación es todo lo repugnante, todo lo que repugna el culto a Dios. Dios nunca va a aceptar un culto que lo repugna, que lo rechaza. ¿Cuál era la profecía de Daniel? ¿A qué se refería Daniel? Hay 3 capítulos de Daniel que no vamos a ver en esta mañana por lo extenso que es. Pero voy a resumir sencillamente en pocas palabras. Daniel profetizó lo que sucedió en el año 160 a.C. con un hombre llamado Antíoco de Epífanes, quien entró en el templo de Dios. El templo en la época del Antiguo Testamento era la presencia misma de Dios. Entra este hombre y comete una abominación, sacrifica un cerdo burlándose de Dios. Lo mismo Jesús había profetizado, y esa profecía se cumplió allá por los años 70, cuando el emperador Tito invade y también destruye el templo, y no solamente lo destruye, sino que comete abominaciones contra el culto del Señor. Este hombre demandará adoración, este hombre llamado Anticristo demandará una adoración. Cometerá abominaciones. Y precisamente esto, aquí en la última parte ya del mensaje, vamos a ver en Apocalipsis 13, en la visión que tuvo Juan, cuando Dios le había revelado cómo iba a ser los últimos tiempos. Y Juan nos habla claramente de este personaje. Veamos un poquito en Apocalipsis, el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Paramos aquí un momento nada más para decir de que el anticristo quiere copiar a Dios. Su característica principal es imitar a Dios, por lo que vemos. Y tengan en cuenta aquí en el versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. El dragón representa a Satanás. La bestia representa al anticristo. Le dio su poder y su autoridad. Pero en el versículo 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Qué significa esto, hermanos? Vemos aquí, hermanos, de que Satanás, el anticristo, imita a Jesús en su muerte y su resurrección. Dice, fue herida mortal, su herida mortal fue sanada. Y la tierra se maravilló del hecho de que ese personaje estaba muerto, o supuestamente muerto, y luego resucita. Herida mortal, dice Apocalipsis, y adoraron al dragón por este hecho. Sigamos un poquito con la lectura del libro de Apocalipsis. Nos dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mis queridos hermanos, aquí vemos que este anticristo también imita o desea imitar a Dios o a Cristo en el sentido de gobernar al mundo, de proclamarse Él como una autoridad suprema. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad, se le permitió. Alguien le dio autoridad, alguien le permitió. Sepamos también, hermanos, que finalmente Dios es el que permite todo, que suceda todo esto. ¿Sí? Porque Él maneja los tiempos, Él maneja los hilos de la historia. Pero Satanás quiere gobernar el mundo, tratando de ocupar e imitar el lugar de Dios. El versículo 7 y 8, tengamos en cuenta y pensemos bien en estos dos versículos. Hasta resulta algo escalofriante. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el 8, atiendan hermanos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el último libro, en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, este anticristo demandará adoración, exigirá adoración a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esto debe tocarnos mucho, hermanos. Esto debe quebrantar nuestro corazón, porque al Señor Jesucristo adoramos. A Él servimos. Satanás siempre fue aquel que deseó y buscó adoración. Recordarán ustedes que en la tentación en el desierto dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Llegará el día en que este anticristo exigirá adoración. Hay algo más, hermanos, que no quiero dejar pasar y que se encuentra en los versículos 11. Hay una característica más, y es sorprendente esta característica que trata de imitar a Dios. Versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En la última parte aquí, hermanos, el anticristo trata de imitar al Señor Jesucristo, a Dios en la Trinidad. El dragón representa a Dios Padre. La primera bestia representa al Señor Jesucristo, o tratando de imitar al Señor Jesucristo. Tratando de imitar, copiar al Señor Jesucristo. La segunda bestia que vemos aquí trata de imitar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice:
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. El Espíritu Santo, su función es llevarnos a una adoración al Señor Jesucristo. Esta segunda bestia, su función es llevar y rendir adoración a la primera bestia. Satanás, el anticristo, tratará de imitar a Dios. Finalmente será vencido, hermano, será exterminado, y en el capítulo 19, 20, el último pasaje que vamos a leer, capítulo 19, 20 y 21, nos habla de cómo será exterminado Satanás. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Finalmente, hermanos, fueron muertos con la espada que salía de la boca. Con un soplo de nuestro Señor Jesucristo, Satanás, el anticristo, o la bestia, o como se llame, serán exterminados. Ese día será glorioso. Ese día será un día de triunfo. Mis queridos hermanos, el Señor triunfará. Su venida está cerca. Estamos en el umbral, viendo a través de las señales que Cristo viene. ¿Qué aprendemos de todo esto? Como iglesia, ¿qué aprendemos de todo esto, mis queridos hermanos? Primero, necesitamos con desesperación discernimiento espiritual. Que el Señor nos ayude en este tiempo a discernir lo que está sucediendo. Pidámosle al Señor sabiduría. Nos dejamos engañar fácilmente por ciertos prodigios, por ciertas señales, por ciertos personajes que aparecen de repente y enseñan cualquier cosa. Volvamos a la palabra de Dios. Es decir, como hijos de Dios, leamos su palabra. En segundo lugar, también para la iglesia de hoy, para ustedes y para mí, hermanos, que tengamos siempre, que Dios nos ponga siempre en nosotros esa conciencia de que todo pecado es ofensa contra Dios. El pecado es pecado siempre. Nunca cambiará. Aunque el mundo trate de decir de que hoy todos somos libres. Aunque esa liberalidad llega y se instala inclusive en la iglesia del Señor, o quiere instalarse en la iglesia del Señor, hoy tenemos que decir, hoy y siempre tenemos que decir, que el pecado es ofensa y un agravio delante de los ojos del Señor, y nunca podemos ser cómplices del pecado. También, hermanos, otra lección más, que debemos ser consolados por la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios controla tu vida, Dios controla mi vida. Y en estos tiempos que pasan y suceden muchas cosas, dejémonos controlar por el Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante, que nos da sabiduría para entender los tiempos y que nos consuela en los tiempos difíciles que traen dolor y que traen muchas otras cosas más. Este es el tiempo para pensar: ¿mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puedo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Y que no voy a pasar ese tiempo en donde se me va a exigir una adoración a alguien que no corresponde. ¿Cómo puedo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida? La palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Cree en el Señor Jesucristo, aquel que fue inmolado, aquel que murió en la cruz para salvarnos. Maranata, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por ti y por mí. Estemos preparados para ese evento en que será grande, único, que el Señor nos encuentre, tal como las vírgenes, con las lámparas encendidas, para cuando venga el novio a llevar a su iglesia. Que te encuentre a ti y a mí preparados. Inclinemos nuestros rostros. Si hay alguien en esta mañana que aún no está seguro, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que en esta mañana tiene una inseguridad tal y dice en su corazón: yo no estoy seguro, tampoco quiero pasar ese tiempo aquí. Esta mañana le invito a aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cristo murió por ti. Confiesa y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Hay alguien que desea aceptar a Jesús como su Salvador? Si hay alguien que desea aceptar a Jesús como su Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, puede levantar su mano y decir: yo acepto a Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener este discernimiento espiritual que solamente viene de ti, para entender los hechos que están sucediendo en este tiempo. Ayúdanos a estar alertas. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a consolarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros. Ayúdanos a levantar al caído. Ayúdanos a amar tu segunda venida, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque en virtud de tu sangre preciosa derramada en la cruz y haber creído en Cristo Jesús, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.